Hola amigas, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que cuando he dicho de lo que íbamos a hablar por ahí, todo el mundo, ¡hala! Pues yo conozco, porque en todas las empresas hay esta figura que es antipática al mismo tiempo que muy temida, porque ya sabemos que los trepas son capaces de todo con tal de ellos triunfar. Y si te tienen que aplastar, te aplastan sin ningún problema. Así que bueno, pues es este tipo de personas que igual tú estás ahí pacientemente esperando tu turno, tu oportunidad para ascender de forma honesta, de forma leal, haciendo tu trabajo, pues lo mejor que puedes, y llega otro, se mete en el despacho del jefe y chucuchú, 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 te pega una patada y triunfa él. Ese es el trepa. Así que hoy vamos a hablar de esta figura, de estos personajes que bueno, son muy frecuentes, mucho más comunes de lo que nos pensamos. ¿Y con quién vamos a hablar de ellos? Pues con las dos personas que más saben de este tema, que son los dos jefes de recursos humanos, yo diría, más importantes de Navarra. Ellos han hecho cientos de entrevistas a cientos de personas para diferentes puestos de trabajo y van a darnos, por supuesto, su interesantísimo punto de vista. José Ascarza, director de Oniria Consulting, quizá la consultora que más empleo mueve en Navarra. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Conchi? Buenas tardes. Encantado de colaborar en este podcast y bueno, a ver si podemos aportar algo de conocimiento y de valor. Y Alex Uriarte, que ha sido durante años nada menos que el presidente en Navarra y La Rioja de la Asociación Española de Dirección y Desarrollo de Personas y jefe de recursos humanos en la tecnológica empresa IED. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantado. Muchas gracias por la invitación y esperamos cumplir las expectativas que has generado en la presentación. No lo dudo. Bueno, yo decía en la introducción que los dos habéis hecho cientos de entrevistas de trabajo a cientos de personas. Yo quería preguntaros, a la hora de contratar a alguien, cuando esa persona entra en vuestro despacho, ¿qué es lo primero en lo que os fijáis? Pues no sé, en la mirada, su forma de vestir. ¿Qué es, José? Pues muy buena pregunta. Bueno, lo primero que yo creo que debemos tener en cuenta es que no hay una segunda oportunidad de causar una primera buena impresión, ¿no? Se suele decir, y eso es algo que nos influye a todos en la decisión que vamos a construirnos sobre una persona. Pero ya que estamos hablando de que somos profesionales de este gremio, yo creo que las primeras impresiones son para cotejarlas y valorarlas, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a hacer eso, siempre el sesgo de la primera impresión, de cómo te mira una persona, de cómo te saluda, cómo te da la mano, evidentemente te causa un primer impacto. Pero creo que tenemos que ser profesionales y saber diferenciar lo que es el primer contacto a lo que tienes que profundizar mucho más. Ahora, si queréis, entramos en más detalle, ¿no? Muy bien, entonces, Alex, entrando un poco en detalle, ¿qué sería para ti eso que hace clic y dices, esta persona me gusta, esta sí? Bueno, yo creo que todo el mundo proyectamos una imagen, ¿no? Pero estoy de acuerdo con Josean en que es responsabilidad nuestra de los reclutadores también generar un ambiente, digamos que de confianza en el que la persona vaya mostrándose, ¿no? Entonces está claro que ellos están jugando mucho y ellas en ese momento les importa un montón y entonces pues los primeros minutos son como de la basura casi, ¿no? Porque al final están en una situación muy bloqueados o bloqueadas, nerviosos, etcétera y tal. Pero bueno, ¿qué cosas? Pues es complejo, depende un poco también qué estemos buscando. Nosotros bueno, pues tenemos un pedido, digamos, especialmente Josean, en el que nos dicen que quiere una persona que cumpla unos requisitos y nosotros tenemos que buscar a la persona que más se adecue a esa plantilla. A partir de ahí pues hay ciertas cosas que son estándar en las que buscamos pues gente que de una forma transversal comunique bien o que podamos detectar que pueden trabajar bien en equipo, pues bueno, cosas que a todo el mundo nos gustaría tener en nuestras organizaciones, ¿no? Bueno, yo he leído, y vamos ya al tema, he leído que en las empresas hay como varios perfiles de trabajadores que ya están más o menos definidos. Pues no sé, pues el puntual, el que colabora, el que no, el que siempre está de baja. Y luego está el famoso trepa, que yo sé porque yo pienso que todos sabemos lo que es. Pero vosotros, José, ¿tú cómo definirías a un trepa? Bueno, pues una persona que no tiene escrúpulos para conseguir que el fin justifica los medios, ¿no? Y que le da igual hacer las cosas de la manera que sea por conseguir sus objetivos y además personales, nunca pensando en equipo, sino siempre pensando en él mismo, ¿no? Yo creo que es lo más fácil de entenderlo. Alex, ¿es fácil detectar a un trepa en una entrevista de trabajo o se camuflan muy bien? Bueno, una entrevista creo que es complicado, ¿no? Sinceramente. O sea, puedes denotar un poco en función de cómo te vaya contando. Todo el mundo en una entrevista de trabajo tenemos nuestra propia historia, ¿no? Que es un poco que tiene que ser coherente.
eso es un poco lo de que yo creo que cuando los que llevamos, como nos has presentado muchos años de entrevistas, quizás las vas estructurando menos, ¿no? Pero vas elaborando cada vez más que te creas la historia que te están contando. Si esa historia es incoherente, si en esa historia ves cosas y tal, puedes detectarlo, pero es difícil concretamente el aspecto de Trepa, ¿no? Pero puedes ver una ambición desmedida en la que igual se refiera a haber tenido problemas con compañeros, con la organización, tal. Ya te digo, depende un poco cómo ese storytelling, cómo contemos nuestra propia historia laboral, que todos de alguna forma somos capaces de elaborarla, ¿no? Entonces esas está un poco las además claves. el Trepa ahí, si es una persona preparada, está acostumbrada a hacerlo de manera sigilosa, para una entrevista todavía es más fácil porque te has preparado muy bien el storytelling, como decía Alex, ¿no? Tú sabes qué mensaje transmitir, de qué manera, y es muy difícil cotejar que ese mensaje es cierto o no en una hora de entrevista, ¿no? Bueno, ya tenemos al Trepa en el trabajo, ¿y cómo lo podemos identificar en el trabajo? ¿Cómo podemos saber que nuestro compañero, por ejemplo, es un Trepa? Es decir, que igual estamos haciendo una confidencia a una persona que creemos que es nuestra amiga, pues porque nos hace la pelota, y luego resulta que está usando esa información en nuestra contra para ellos trepar. Por eso, ¿cómo podemos identificar a estas personas en nuestro ambiente laboral? Bueno, yo creo que salen, o sea, yo creo que hay que diferenciar entre las personas ambiciosas que quieren progresar y las personas que quieren progresar a toda costa. De una forma, entonces, bueno, en toda organización en la que trabajan personas siempre hay roces y tal, pero también hay mucha comunicación informal y esas cosas van llegando. Entonces van llegando y al final se van sabiendo y puedes ir detectando pues, personas que, como decía José antes, no ponen el foco en el bien general, sino que ponen el foco en su bien individual, ¿no? En su propia carrera profesional a costa de todo. Y las conversaciones de un Trepa tarde o temprano van a ser siempre centradas en él mismo o ella misma. O sea, porque al final, porque está claro que hay un fin muy rápido y muy enfocado en mi propio beneficio personal. O sea, ¿cuál es? Perdón, que yo he leído que los Trepas no ven compañeros sino peldaños, ¿no? Bueno, sí, Podría o ser obstáculos incluso. Exacto, en algún caso hasta Incluso algo que derribar, ¿no? Incluso obstáculos, eso es. Yo esto, por hacer una metáfora, si me permitís, es un poco como Gran Hermano, ¿no? Tú puedes dar una buena cara durante un rato, pero a lo largo de tu vida profesional estás un montón de horas en el trabajo. Correcto. Y un día puedes engañar, 2 incluso también, pero de manera continuada es insostenible. ¿Un Trepa sabe que es un Trepa? Yo creo que no. A ver, esto es un poco como el pringado de las partidas de póker. Igual si no ves trepas, igual el trepa eres tú. Puede ser. Yo creo que no. Yo creo que dentro de su cabeza suena espectacular. O sea, Se lo cree. Sí, yo creo que sí. el que lo es se lo cree, ¿no? Y, o sea, ¿no pensáis que se siente mal actuando así, dando codazos para ellos trepar? No, yo creo que la gente piensa que tiene una ambición profesional, que quiere progresar, que... Yo creo Que se lo merece. Que se lo merece, porque el trepa piensa que se lo merece. Yo esto siempre, alguna vez hemos comentado, si tú vas a... Yo, como cada uno nos autovaloramos, ¿no? En ese sentido. Tú coges ahora una sala con 100 personas y haces una pregunta. ¿Quién de aquí que considera que conduce mejor que la media? Que levante la mano. Seguro van a levantar la mano más de 50 personas. Si todos fuéramos objetivos, tendrían que levantar 50 clavos, porque sería 50 personas conducen mejor que la media y 50 conducen peor. Estoy seguro que todos, si nos hiciera esta pregunta, yo pienso que conduzco mejor que la media. Con Chintu seguro que también y Ale seguro que también. Entonces, Bueno, yo no. Bueno, en tu caso no lo sé, ¿no? pero me entiendes un poco la reflexión, Sí. ¿no? Al final, todos creemos que somos mejores profesionales que la media. Por tanto, el que es trepa y verdaderamente se cree que es un buen profesional, es que realmente se lo cree. Y piensa que es por sí mismo, que es que porque yo lo valgo, ¿no? Y Entonces se piensa que es un crack. Sí. Oye, ¿y eso es bueno o es malo? Porque yo no sé si es bueno o malo. Ser A ver, trepa. tener autoconfianza es bueno. Tener una autoconfianza Excesiva. que excesiva y que no es ética, sobre todo yo creo que la frontera entre el ambicioso, la persona ambiciosa y el trepa es la ética y la moralidad. Entonces, eso es, cuando es a costa de todo, pues obviamente no. O sea, el meterse en el despacho y hacer la pelota al jefe para aplastar al otro. Para... Sí, y hablar de otros. O sea, quiero decir, al final, muchas veces hay gente que para ponerse en valor tiene que criticar a los demás. Y eso es un claro ejemplo, ¿no? De, oye, si digo que Alex es malo, parece que yo soy mejor. Y esa es una de las cosas que yo creo que más
lucen este tipo de personas, ¿no? Yo creo que es un tema... Va mucho de comunicación y de información. O sea, yo creo que el trepa lo que hace es ocultar información, dar información equivocada. O sea, lo que comentabas tú del despacho, pues probablemente, pero hoy en día hay otros canales de comunicación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues ocultar cierto... dejar de poner en copia a alguien en un mensaje, en un correo, o... Se puede ser muy civilino. Se puede ser muy civilino. O sea, es decir, hoy en día la comunicación estamos permanentemente comunicando de forma muy rápida, muy constante y tal, y yo creo que va de formación, o sea, de información, de comunicación, de ocultar capacidades, de que, por ejemplo, hay gente que una figura o una característica muy importante es el hacerte indispensable, ¿no? En el que son gente que no sabe delegar o no quiere delegar, que nadie sepa lo que yo sé, lo que me hace distinto en la organización. Vale, eso. Bueno, egoístas, con un ego enorme, ¿no? Sí. Oye, ¿y los jefes no los identifican? O si los identifican, ¿cómo actúan ante ellos? ¿Los temen, les respetan? No, hay veces que son utilizados y o sea, el propio jefe puede tener un interés en que haya una persona en la organización. O sea, tú puedes tener que tocar una tecla y yo suelo decir, yo tengo un ejemplo, sin poner en dónde ni de qué manera, en una organización que colaboré durante un tiempo. Todo el mundo sabía a quién tenía que contar determinadas cosas para que fluyeran por la organización. Los canales, ¿no? Los canales informales, ¿no? Y al final dices, tú sabes que si lo digo a fulanito, va a acabar llegando a quien quiero que llegue, pero no va a llegar directamente por mí. Pues esto es lo mismo, ¿no? Un jefe en un momento puntual hasta puede tener interés entre una persona porque lo va a utilizar a su favor. Otra cosa es cómo vas a llegar al objetivo final, ¿no? Pero hasta puede ser, no digo que todos los jefes tengan a alguien infiltrado en ese sentido, pero hasta puede ser interesante en un momento puntual. Pero no les temen, porque claro, a ver, puede que les quiten el puesto. Bueno, cuando veas las normas de tu vecino afeitar, sí, pues las vas a remojarse, ¿no? Decir, no, pues bueno, eso... a ver, depende un poco también de la calidad del líder, ¿no? O sea, al final yo creo que un jefe, más que una persona que reparte tareas y hace cumplir objetivos, tiene que desarrollar a su equipo, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, si hay un nivel de liderazgo, un nivel de manager un poco decente, yo creo que no se sienten cómodos, pero no se sienten cómodos no solo porque creen que les va a quitar el puesto, ¿no? Sino pues porque no hacen equipo, generan más problemas, a la larga generan más problemas y a medio plazo generan más problemas de los beneficios que pueden tener. O sea, lo que decía José es un buen ejemplo, ¿no? Pues a corto, pues puede utilizar los canales de información no oficiales pues para conseguir algo, pero no es sostenible tener ese tipo de personas porque, bueno, esa persona puede promocionar mucho, pero igual hace que el resto abandone la organización. No estamos en estos momentos, en un momento de talento como para andarnos con muchas tonterías. O sea, Sí. Oye, y por cierto, y si el jefe si el trepa se convierte en jefe, ¿qué tipo de jefe es? Porque he leído por ahí que es el típico que se rodea de personas mucho más mediocres que él. Sí, porque no le gusta que la hagan sombra, ¿no? Y sobre todo te rodeas de palmeros, ¿no? Gente que te aplauda, que te baile el agua. Pues hombre, al final cuando tú no tienes el nivel suficiente para ser un liderazgo como el que Alex decía, pues al final, ¿qué haces? Rodearte de mediocres para que nadie te haga sombra, ¿no? Porque será un mal jefe. Sí, o sea, al final te van a asaltar si tú entonces ese miedo lo tienes, ¿no? Y todo jefe siempre tiene un jefe. O sea, un consejo de administración, una propiedad... O un accionista. Un accionista... Bueno, decíamos que también hay perjudicados, ¿no? Compañeros perjudicados por ese trepa. Vemos que ese compañero ha conseguido lo que tú querías, se ha metido en el despacho, ha hablado mal de ti o de quien sea. ¿Qué haces en ese caso? ¿Cómo actúa la persona perjudicada? Bueno, yo en eso estoy convencido que el tiempo pone a todo el mundo en su sitio. Es decir, en un momento puntual tú puedes tener un momento donde te pasan por la derecha y esa persona ha conseguido lo que tú querías en el corto plazo. Si verdaderamente nos damos el plazo, ¿no? para que las cosas fluyan, la fruta acaba cayendo, la fruta madura acaba cayendo. Y eso, lo decíamos antes, se acaba destapando de una manera u otra. Entonces, yo no creo que hay que... Hombre, si es algo muy flagrante, te sientes verdaderamente que han pasado líneas que son rojas para ti, me parece bien que levantes la mano y pongas encima la mesa. Pero a veces, dejando estar las cosas, por su propio peso caen. Yo creo que tampoco hay que ser muy activo en esto, porque entras en su guerra de alguna manera. Sí, y al final, si tú estás también en una organización que permite tener trepas, pues igual tampoco tienes que estar ahí.
O sea, decir que si puedes, ¿no? Claro, no es todo no... Claro. Dice, pero igual tampoco es tu sitio. Dices, bueno, pues culturalmente esto y tal, pues no encaja mis valores. Ya, Voy a pero- intentar buscar otra cosa. Alex, pero no sé, ¿pensáis que progresa más el trepa que aquel trabajador que demuestra conocimientos? Porque, a ver, es evidente, todos lo vemos, en fin, que no siempre está al mando la persona más preparada, no siempre están los mejores arriba ni los que tienen el mejor currículum, sino muchas veces están o llegan los que saben moverse mejor. ¿Qué Sí, opináis? pero yo sí, como media, creo que verdaderamente suele estar el mejor profesional. Como media, que hay excepciones, evidentemente. Y no hablemos, bueno, no sé si es el tema, pero de la política. ¿Qué tipo de Efectivamente. personas están liderando? O sea, tú ves En eso estaba pensando Vale, yo precisamente, tú ves porque he el- visto políticos que no saben ni hablar. Tú ves el nivel medio de la política española y en algunos casos es lamentable. Pero bueno, pues es lo que hay. Quiero decir, igual es lo que nos merecemos. Tampoco estamos haciendo nada por cambiarlo y ya está. Y cada uno seguimos acomodados en nuestra casa. Entonces, yo creo verdaderamente que hay gente que no vale, que tiene una posición por encima de lo que verdaderamente tiene sus capacidades. Por supuesto. Que creo que la media es el que se lo merece lo acaba consiguiendo. También pienso. No sé cómo lo ves tú, ¿vale? Sí, yo creo que las organizaciones están, la mayoría, para ganar dinero. Entonces, te quiero decir, al final tienen que poner a las personas mejores en los sitios claves. Y un trepa, pues vale, puede tener un recorrido corto en el que llega a una posición, pues porque ha tenido padrinos o ya ha llegado a una posición y tal, pero si verdaderamente ha llegado solo pisando a compañeros y a compañeras, no hará bien su trabajo. Y si no hace bien su trabajo, a la larga, pues los resultados no serán y acabará saliendo o acabará tal, porque también va dejando mucho cadáver en el camino. Entonces, bueno, yo creo que la gente en las organizaciones, pues al final tienes que tener tus propias alianzas, gente que te valida. Yo creo mucho en la validación del líder. O sea, es decir, un líder tiene que estar validado por la gente que le manda. O sea, técnicamente, por liderazgo, por muchas cosas, decir, oye, mira, yo respeto a esta persona porque creo que hace bien su trabajo y lo hemos, entre comillas, elegido en la organización para que esté ahí. De hecho, perdona, Conchín, hay una cosa que solemos decir Sí. mucho entre los recursos humanos. La mayor parte de la gente cuando cambia de trabajo cambia por su jefe. O Sí, sea, eso es verdad. O sea, el dinero es importante, las condiciones de todo, de flexibilidad, de conciliación, pero la mayor parte de gente que se sienta aquí con nosotros para decir quiero cambiar de trabajo es no aguanto a mi jefe, no me aporta, no me hace crecer, o sea, yo creo que el jefe es la principal razón por la que la gente cambia de trabajo. Oye, ¿cómo tiene que ser un buen jefe, un buen líder, Josean? Bueno, pues lo primero, yo tengo claro que un buen jefe tiene que dar ejemplo. Eso es lo primero, liderar desde el ejemplo. O sea, las palabras son vacías si tú no les das la coherencia, ¿no? Y entonces, en la vida tienes que ser, para mí, coherente y consecuente, ¿no? Con lo que has dicho. Y entonces, cuando tú dices una cosa pero acabas haciendo otra, eso se derrumba rápido. Entonces, para mí esos son dos pilares fundamentales, ¿no? Que des ejemplo y que seas coherente y consecuente. Y luego ha salido un tema antes que, bueno, no sé, más que para un jefe es para toda la vida, pero es el tema ético todos tenemos determinadas cosas que tenemos que saber que esas líneas no se pasan, ¿no? Y en el mundo de la empresa también. Y para mí son algunos de los pilares. Podría haber muchos más, pero por esos me salen así a bote pronto. Sí, pero ¿qué piensas, por ejemplo, de todos aquellos que se hacen amigos del jefe, que se van de copas con él o que juegan al pádel o lo que sea? Se trepa más así que demostrando lo que uno sabe, donde uno tiene que demostrar lo que es en el trabajo, porque yo creo que eso existe, es amiguismo, lo hemos visto todos. No sé. Quizá no tanto en lo privado que en lo público, Ya. puede ser. Pues puede ser, no sé. A mí yo tampoco, o sea, llevo muchos años trabajando, pero en pocas organizaciones. Entonces tampoco me ha tocado verlo más allá del sesgo de la etiqueta y lo ves, ¿no? Y tal, pero yo no lo he llegado a ver concretamente ese rollo del amiguismo fuera, que veas que progresa. Por lo menos en el entorno que lo he llegado a ver, o sea, quiero ser sincero, ¿no? Es decir, yo no lo he llegado a ver como para poder tener un ejemplo al respecto. Josean, ¿tú? Sí, a ver, yo tengo una visión un poco diferente en el sentido, yo trabajo dentro de organizaciones, pero he prestado servicios para muchas organizaciones, ¿no? Entonces a veces eso te hace ver muchas realidades muy diferentes, pero a veces con poca profundidad, porque no estás en el día a día, ¿no? Entonces eso pasa, que llegas a organizaciones a hacer un estudio organizativo y te cuentan determinadas cosas, claro, y cuando escuchas a todo el mundo, yo suelo decir, me hizo mucha gracia hacer un estudio organizativo hace no mucho, una empresa de 20 y pico personas, me entrevisté con todas ellas y le hice un informe a dirección, a la propiedad, en este caso, de la empresa familiar, y decía,
hostia, alucino como en tan poco rato, he estado una hora con cada persona, pero la foto que tienes de la organización, digo, ¿sabes qué pasa? Que yo tengo una foto 360, ¿vale? Porque te la dan desde los diferentes ángulos y encima con una persona que no está en el día a día de la organización. Y entonces eso, ahí sí que surgen comentarios, porque además ves alineados 2 o 3 personas hablan del mismo como persona complicada y ahí sí me ha tocado ver situaciones de esas. Pero bueno, insisto, no lo generalizaría, como decía Alex, en el sentido que en todos los sitios hay gente, pero también hay, la media para mí siempre es más positiva en ese sentido. Sí, pero ¿y cómo influye ese amiguismo en el ámbito laboral? ¿Desmotiva a los demás? Porque claro, uno ya sabe, pues eso, que ese amigo, ese primo, ese marido, ese hijo, lo que sea del jefe, ya sabes que está por encima de ti, precisamente por esos lazos afectivos que, en fin, que tú no has practicado por lo que sea, porque igual no te parece ético hacerlo, porque quieres que te valoren por tu trabajo y no por tus relaciones con el jefe. ¿Cómo influye ese amiguismo en el ámbito laboral? ¿Es bueno, es malo, no influye de ningún modo? ¿Cómo lo veis? Pues ahí hay organizaciones más sanas y más insanas. O sea, es decir, por ejemplo, yo creo que hay organizaciones familiares, que suele ocurrir mucho ese tipo de figuras, ¿no?, que estás comentando, que hay gente que se sabe que está en determinado rol por una relación familiar y no por su mérito, y hay organizaciones que son muy sanas en ese sentido, en el que a pesar de que hay una parte de afectos que es innegociable, que está ahí, pues bueno, tratan de hacer protocolos, tratan de hacer méritos, tratan de que personas pasen, que bueno, que van a estar en el negocio, pero que pasen por otras fases del negocio, por otras posiciones dentro del negocio, que vean, etcétera. Entonces, bueno, pues como en todo en la vida, hay buenas prácticas y hay malas prácticas. O sea, es decir, que yo tampoco Pero luego también tiene su arma de doble filo, ¿eh? Que es decir, yo trabajo con organizaciones que por norma no dejan trabajar a familiares dentro de la organización, hermanos, marido, mujer, quien sea. Joder, igual pierdes un buen candidato por precisamente limitar eso. Entonces, claro, qué complejo es donde está la valoración objetiva, ¿no?, de eso. Es muy difícil porque siempre si entra el hermano de, será el hermano de, el marido de, y eso es muy difícil quitarte esa etiqueta. Entonces, es arma de doble filo, ¿eh? Yo por eso digo también, por ponerlo en contexto, que es complejo el juzgar con objetividad una situación como esa, sin entrar en detalles de... Sí, me encantaría que no tuviéramos la matrícula, ¿no? No sabes de dónde viene y le valoras simplemente por lo que es, sería lo óptimo, pero eso es imposible. Y en una plaza pequeña como Pamplona, más si cabe, ¿no? Sí. Oye, ¿este comportamiento de meter al primo, al hermano, a la cuñada, al cuñado, es un comportamiento muy español? ¿Pasa lo mismo en otros países? ¿O no? ¿O aquí nos movemos con códigos diferentes? Hombre, me falta contexto de otros países, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, que hablamos del ámbito, nosotros, Navarra, comunidad pequeña, luego también depende, nosotros en Navarra, por ejemplo, tenemos un tejido industrial muy grande también en pueblos. Los pueblos es que es muy difícil que la gente no sea pariente, o sea, porque tal, en la ciudad es un poco menos difícil, pero somos una comunidad pequeña, es fácil que si la organización es grande, hay distintas también... modelos. En Navarra tenemos mucha fuerza, por ejemplo, del ámbito cooperativo, que per se es mucho ámbito familiar, como hablábamos antes de la empresa familiar. Hay empresas en las que en sus pactos de empresa incluso los parientes tienen... O sea, es complejo. Yo creo que no es difícil generalizar en ese ámbito de tener una regla y tal. Sí que es cierto, y con esto ya termino esta parte, que es difícil separar el ámbito laboral, el ámbito familiar. Esto no funciona en cajas. O sea, es decir, si tú eres hermano, primo, padre, pareja y aunque trabajes juntos, quieras o no, hay unas relaciones y hay unos afectos y hay cosas que acaban influyendo también en el ámbito laboral, y lo laboral influye en lo personal y lo personal influye en lo laboral. Esto José y yo estamos muy de acuerdo porque hemos hablado muchas veces. Bueno, no funcionamos por cajas. ¿Y eso cómo influye en el resto de los compañeros? Bueno, a ver, si tú eres consecuente, el resto de compañeros siempre van a juzgar. O sea, yo creo que eso va a pasar siempre en la vida, que se juzgue por la etiqueta de hermano, primo o lo que sea, ¿no? Pero si tú quieres y haces una labor profesional, la gente normalmente, yo creo que sabe separar una cosa de la otra, normalmente, pero ese juicio va a estar siempre ahí rondando. O sea, es una nebulosa que yo creo que es imposible de limpiar del todo. A veces incluso eres hasta contraproducente. A mí me ha tocado trabajar en entornos familiares y a veces el hijo es el que sale peor perjudicado porque el padre quiere dar ejemplo. O sea, yo he tenido casos al contrario, ¿me entiendes? Y cuando has vivido eso,
joder, pues a veces tienes ahí lo peor, Alejo, para que nadie diga nada, porque a veces también pasa, o sea, tienes el efecto que hay gente que le da igual, yo tengo ejemplos de todo, porque trabajo en muchas empresas familiares, que ves, que dices, qué flaco favor le estás haciendo a tu hijo, porque se lo estás poniendo demasiado fácil y ya desde el minuto 1 le pones la tarjeta de vicepresidente de no sé qué, ¿vale? Cosa que me parece un error. Y otros casos que, no, es que como tiene que demostrar, por ser tu hijo, tiene que mostrar el doble que uno que viene de fuera. Esto es como en el fútbol, ¿no? El que viene de la cantera a veces no se le reconoce y al que viene de fuera pagas un fichaje que no. Pues esto es igual, ¿no? Y entonces a veces es contraproducente en un lado y en el otro. Volviendo al tema de los trepas, ¿no? Esta figura yo no sé si surge más en unos ámbitos que en otros, porque claro, pues no sé, hablamos del mundo político, ¿no? O el mundo quizá periodístico, donde los contactos son fundamentales, ¿no? Entonces tienes la típica cena de Navidad, la copa de no sé qué, y ahí surgen los trepas como captan a la persona, ¿no? Que identifican a la persona, la embaucan. ¿Eso lo habéis visto? A ver, yo he visto ese movimiento de cena de Navidad muchas veces, pero creo que es contraproducente. O sea, lo contrario, creo que no es el ámbito. O sea, de decir, el que da la chapa el día de la fiesta de Navidad, ese es el que no va a progresar. Ese yo creo que, es más, está haciendo la propia... se está haciendo la propia fosa. Pero bueno, hay ámbitos, lo que decías, es muy interesante lo que dices, Conchín. Yo, por ejemplo, la política, yo ahí sí que identifico. Yo pienso en trepas y pienso en política. Porque hay muchos políticos profesionales y políticas profesionales que solo han sido políticos, que los has visto que han pasado de concejal a ministro y que no han hecho otra cosa en su vida y ahí están, pues, quién me pone en la lista, si voy a llegar el tercero, si me ponen el segundo, si el primero, las encuestas. Y eso, si lo has conocido, pues eso pasa y ahí se ve mucho. Y luego, en el ámbito en el que me muevo yo, que es un ámbito muy técnico, digamos que el respeto te lo ganas en tu rigor técnico. Entonces, por muy trepa que seas, si no sabes, no sabes. Y eso no es sostenible. Luego hay un tema, para mí, importante, dependiendo del tipo de organización, quiero decir, hay gente más experta a saberse moverse en entornos multinacionales, por poner un ejemplo, empresa grandísima, y hay gente que ha pasado la vida sin pegar un palo al agua, permíteme la expresión, que dices, pero este hombre, pim pam pam, algunos conocemos, no es momento de poner nombres, ¿vale? Pero nos vienen a la cabeza. Pero dices, pim pam pam, ya ha pasado por la vida y dices, y son expertos, y sin embargo, en una organización más pequeña se le verían las costuras, ¿no? Sí. Y al revés, gente que en la organización pequeña, en las distancias cortas, se sabe mover y en una grande no se sabría mover. Por tanto, hay gente experta a saberse mover en diferentes terrenos de juego. Hay mucho profesional de recorrido corto. Y esto nos pasa en selección que nos equivocamos, ¿no? De repente dices, qué figura, qué bueno, tal, no sé qué. Y empieza la organización y los 15 primeros días dices, qué crack. El mes siguiente, qué proyectos. Y a los 6 meses se desinfla la gaseosa y dices, ostras, pues no era tan bueno. Y hasta la siguiente, porque entre que ya acaba saliendo la organización y tal, entra en otro proyecto, tiene una muy buena llegada, un muy buen approach y unos primeros metros muy buenos, pero luego se desfonda. Oye, entonces es importante saber venderse. El que sabe venderse llega más lejos que el que no sabe, aunque... Pero incluso siendo bueno, o sea, decir que, por supuesto, para mí es una competencia profesional. Total. La marca personal, que esto está inventado y sobre esto está escrito mucho, claro que hay que venderse. Todo el mundo tenemos que tener una marca personal, la que quieras que sea o la que necesites que sea, pero por supuesto que hay que venderse. Bueno, José, ¿y cómo nos vendemos? Bueno, yo creo, para mí es importante que no falseemos mucho nuestra imagen, y me explico. Es decir, tú tienes que ser acorde al perfil al que quieres optar. Yo he tenido casos, voy a poner un ejemplo que casi sirva de metáfora, pero creo que puede representar muy bien esto, que viene una persona optando a un puesto de jefe de mantenimiento y viene de traje. Joder, ¿no? Si vas a optar a un puesto de mantenimiento, o sea, no intentes falsear tu imagen o tu estilo, ¿no? Sé fiel a tus principios. Entonces yo creo... Oye, el jefe de mantenimiento, ¿cómo tendría que ir? ¿En mono de trabajo? No, tampoco es eso, ni una cosa ni la contraria, pero no puede, o sea... Primero porque no estás en tu contexto, si tú no vas a ir al trabajo así, no tiene sentido que te pongas así. Ir a una entrevista es un acto profesional más, entonces tienes que ir acorde a las circunstancias de tu puesto. Pongo ese ejemplo como extremo, para que nos entendamos. Lo que quiero decir con esto es, si tú eres como eres y tienes naturalidad y trabajas, porque lo que dice Alex, tu marca personal hay que trabajarla, no puedes llegar ahí, aquí toreo, me pongo portarayola y lo que salga, no, tienes que trabajarla, pero dentro de que sea tu estilo, que no falsees tu imagen, porque si no al final no vas a conseguir tus resultados. Eso sí que se nota, los que llevamos años entrevistando, notas cuando alguien tiene una entrevista preparada, cuando su guión es súper estructurado, porque en cuanto le sacas de ahí, le dejas fuera de juego, y eso sí que es importante. Entonces, para mí lo más importante es naturalidad, dentro de que lo tengas que trabajar, ¿no? O sea, esa improvisación trabajada de alguna manera, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo Famino y Cansado, que
me encanta, ¿no? Joder, Fabio Casado, improvisan. Los cojones, improvisan, lo tienen todo, pero lo han trabajado mucho, ¿me entiendes? Y entonces para mí eso es importante. Hay un trabajo previo, pero es su estilo y encajan bien en ese estilo. Eso es una forma de verlo. Hay una imagen negativa de la venta. A veces sí, es que joder, es un vendehumos, es un vendedor, se está vendiendo. Yo soy de los que defiendo que la venta está bien siempre que vendas lo que dices que estás vendiendo. O sea, me refiero, yo si te quiero vender un Porsche, no te puedo dar luego un 600. O sea, si no te venderé un 600, pero ese es o sea, tienes que ser honesto en la venta. Yo te vendo esto, pero lo tengo y es así, y vas a pagar esto y yo te voy a dar lo que tú quieres comprar. Eso es ético. Lo contrario, y lo que hacen muchas veces los trepas, por volver al eso, es vender una cosa que no es. Ese es el problema. Eso es. Oye, por cierto, hemos dicho que hay trepas en todos los ámbitos. Bueno, ya sabéis que, porque me seguís desde hace mucho tiempo, que me habéis dicho, ¿no? Que este es un podcast sobre relaciones humanas, bueno, precisamente, ¿no? Aquí se habla de todas las relaciones humanas de todo tipo. Y yo quería preguntaros, aparte de en el trabajo, ¿hay trepas, por ejemplo, en el amor? Uy. Es decir, ¿cómo identificaréis a esa persona que se acerca a ti, no porque te quiera, sino pues porque tienes dinero, posición social? ¿Se puede identificar antes a ese trepa del amor antes de meterte en una relación con esa persona? Que luego... Como Alex y yo ni tenemos dinero ni nada, no nos ha pasado. Yo tampoco. No nos ha pasado. Bueno, seguro, o sea, como has dicho, lo que pasa en el mundo profesional se replica en el mundo personal, eso lo tengo clarísimo. Hay gente que buscará tocar teclas por los intereses y eso ha pasado en todos los sitios. Y me acuerdo que en su día, no sé, salías por ahí y los jugadores de Osasuna pues tenían un séquito detrás. Pues me imagino que no solo era porque los feos también. Exacto, no era porque eran los más guapos. Bueno, pues algo de eso habría, ¿no? Me imagino. Entonces, pues sí, yo creo que eso influye en la vida personal. Lo de José y yo, además esto lo hemos comentado muchas veces, nosotros hablamos mucho, la selección de personal se parece mucho a ligar. O sea, al final, y de hecho lo solemos utilizar a modo de metáfora, pues a ver si se gustan, a ver si no sé cuántos y tal. O sea, esto va de gustarse. Entonces, hay que hacer match. Hay que hacer match, hay que hacer match. Efectivamente, porque si es importante elegir a las personas que van a trabajar en tu empresa, ni te cuento elegir bien a las personas que van a formar parte de tu vida y en concreto elegir bien a tu pareja, ¿no? Porque en mi último podcast, que habéis escuchado los dos, ya lo decía que 7 de cada 10 parejas se divorcian y muchas veces es porque no hemos elegido bien a esa persona. Por eso, como expertos en relaciones humanas que sois, yo quería preguntaros, ¿en qué debemos fijarnos para elegir bien a ese compañero o esa compañera de vida? ¡Wow! Ostras, y que no lo has dejado fuera del juego. A ver, hombre, yo insisto mucho en esto, pero es que creo que tiene que ser una persona que sea consecuente con tu estilo, ¿no? O sea, si tú eres una persona discreta, humilde, que no te gusta llamar mucho la atención, no puedes salir con una persona, pues eso, despamparante, que le guste otro tipo de vida. Yo creo que compartir valores, ¿no? Es fundamental. Para mí eso hace que el match sea acertado o no. Eso es difícil de valorar en un primer approach, sin duda, eso es cuestión de tiempo. Pero bueno, también se aprende a base de... Esto, es decir, aprendes de cuando va bien y cuando va mal, ¿no? Que es lo que hace también que las parejas terminen, ¿no? Yo creo que creo que para mí hay una parte muy importante, esto es totalmente personal, ¿eh? Es admirarse. Y cuando te dejas de admirar como pareja es cuando va mal, ¿no? Entonces, si tú admiras a tu pareja y te sientes admirado por tu pareja, por muchas cosas, un conjunto de cosas, ¿no? No estoy hablando de una admiración de belleza exclusivamente, pero bueno, es admiración, es decir, joder, que es mi pareja. El otro día leía una frase que me gustó mucho con esto, que decía, la clave para que el amor dure mucho tiempo es enamorarse muchas veces en la vida, pero siempre de la misma persona. Eso es lo jodido, ¿no? Enamorarse siempre de la misma persona durante muchos años, pero era, bueno, es un reflejo, ¿no? Hay que seguir enamorándose continuamente. Pero bueno, eso no es fácil, ¿no? No. La rutina hace que las cosas cambien, ¿no? Sí. Hay personas que dicen que hay que hacer un listado de cualidades, que buscas en una persona. ¿Esto no lo veis un poco demasiado racional? A mí me parece una job description, una descripción de puesto de trabajo. Que va, al final, la vida yo creo que a todo el mundo nos ha pasado, ¿no? Me gustan altos y morenos y te acabas casando con un bajito rubio. Y yo qué sé, la vida yo creo que al final es cuando ocurre. Sí, estoy de acuerdo al 100%. Esas cosas son difíciles de planificar. Oye, pues eso es lo que dicen las psicólogas, que hay que buscar no sé cuántas cualidades, tú piensas que tienes 10 cualidades y buscas la que tiene 9 por lo menos. O sea, yo eso lo veo muy racional y de hecho no sé si se puede pasar de lo racional a lo sentimental, no lo sé. Es que yo creo que no es fácil hacer esa traslación
O sea, como dice Alex, ¿no? Una descripción de puesto. Venga, va, vamos a ponerlo, ¿no? Y que sepa inglés y que tenga ingeniería técnica industrial y que no sé qué. Eso trasladarlo al amor me parece imposible. Vamos, me parecería un error, pero bueno, oye, si a la gente le funciona, esto va, que cada uno tenga sus trucos. Yo, cuando me ha funcionado en la vida, no ha sido así, vamos. Pero psicólogos dicen que hay que no enamorarse, porque siempre te enamoras de alguien que idealizas. Con lo cual, igual hay que ser más racional. Alex. Es que yo en esto, claro, yo tengo una relación desde hace 28 años, está fuera de mercado en ese sentido, que no sé, yo creo que hay una parte ahí de complicidad, lo que te decía, de admiración, de todo tipo de cosas. Yo creo que hay una conexión que yo nunca la he sentido como estos puntos. Yo jamás he pensado en mi pareja de una forma previa en una checklist. O sea, no. Eso es. Pero ¿y cuáles deberían ser las red flags? O sea, ¿en qué debemos fijarnos para decir, ay, este no está, en esos pequeños detalles que igual nosotros no nos damos cuenta, pero vosotros como expertos sí? Bueno, pero yo creo que, o sea, yo tengo red flags en selección, por ejemplo, pero no tengo red flags en eso. Yo creo que cada uno tenemos las nuestras. O sea, es decir, yo te puedo, si quieres que hablemos de la selección, te cuento, a nivel sentimental, yo entiendo que cada persona tiene las suyas, o sea, porque todos somos cada de una forma y hay cosas que dices, uff, o sea, que sí. Por cierto, y ya cambiando de tema, tengo que deciros que antes de grabar el podcast, Josian y Alex me estaban contando cómo está cambiando el mundo laboral. Me contabais que nunca habíais visto un cambio tan grande como el que se está produciendo ahora, ¿no? Vosotros, que digamos que lo veis, que tenéis esa foto, esa perspectiva, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora mismo para que tengáis, no sé, estéis como quizá alarmados, entre comillas, ¿no? A ver, el mundo está yendo muy deprisa, ¿no? A todos los niveles. La sociedad global en la que vivimos, antes pasaban las cosas en tu pueblo y para cuando había un cambio tenía que pasar mucho tiempo, ¿no? Primero ahora todo va a una velocidad exponencial, eso para empezar. El punto, suena muy manito ya también, pero el punto de inflexión del COVID, de la pandemia, hizo un cambio de paradigma de muchas cosas, ¿no? La gente ha decidido que tiene que tener otras prioridades, cosa que me parece muy bien. Ha sabido decir, paro aquí y me dedico a cosas que realmente me satisfacen, me llenan, y eso ha cambiado el orden de prioridades. No quiere decir que ni esto ahora vaya a ser para siempre. Yo suelo decir que los de nuestra generación igual hemos sido muy tontos y los jóvenes ahora están siendo muy listos, o no sé, el tiempo dirá y pondrá en el sitio todo, ¿no? Pero es verdad, están pasando las cosas demasiado rápido y la capacidad de adaptarnos es brutal, y eso hace que el entorno sea terriblemente complejo y cambiante. Algunos de los puestos que estamos haciendo hoy no existían hace 4 días, y a mí cuando me dicen, ¿y qué tengo que hacer para el futuro? Digo, ¿y yo qué sé? Si no sé lo que va a pasar dentro de 2 años. No, efectivamente, o sea, decís que no sabéis qué perfiles de trabajadores se van a necesitar de aquí, eso como dices, a 1 año o 2 años, que el mercado laboral está cambiando tan rápido que incluso hay perfiles profesionales que a día de hoy no existen. ¿Es así, Alex? Sí, lo que pasa es que eso es muy titular. Yo creo que lo que está pasando es que los puestos no se parecen nada a lo que eran antes, incluso los actuales. O sea, mi trabajo y el de José no se parecen nada el que era no hace 5 años o 10 años, no se parece a lo que era hace 3. Y no se va a parecer nada a lo que va a ser dentro de 2 años. Y eso pasa en casi todos los puestos de trabajo. Aparte de que, por supuesto, están apareciendo pues, nuevas posiciones, etcétera y tal, sobre todo muy vinculadas pues, a todo el desarrollo y boom tecnológico que estamos viviendo, ¿no? Pero es que en realidad todos los puestos están cambiando. Estamos grabando un podcast. O sea, es decir, esto mismo, o sea, de decir, pues hace 3 años había algún podcast, pero no había el boom de podcast que hay en estos momentos. ¿Cuál es el formato que...? Bueno, pero no como el nuestro, que claro, no es exacto. que tiene mucho éxito. ¿El formato que habrá dentro de 2 años? Pues no lo sé. O sea, fíjate, hasta lo que hablaba un poco de la pandemia. Fíjate cómo la pandemia ha cambiado los hábitos de consumo de contenidos, por ejemplo, y todos los puestos que se han generado en torno a la generación de contenidos, de las plataformas. O sea, cambia tanto el mundo, el tema, que en estos momentos, como decimos, es que es imposible sacar una foto de esto. Dice José que para él la cualidad más valiosa de un trabajador es la adaptabilidad. ¿Para ti, Alex? Sí, la compro totalmente, precisamente por lo que estamos diciendo. O sea, es decir, y muy relacionada con esta, la capacidad de aprendizaje, la curiosidad, si quieres. Tal, porque pues al final es que si no estamos constantemente reciclándonos, aprendiendo, sabiendo
buscar dónde está el conocimiento y qué va a pasar mañana, pues te quedas muy lejos. Oye, entonces eso de que empiezo en un trabajo con 20 años y me jubilo en el mismo puesto de trabajo, eso ya no existe, ¿no? Yo ya no solo creo que no va a existir eso, es que cada vez va a existir más gente que va a trabajar para 2 o 3 cosas a la vez. Y no lo digo como... Lo digo desde el punto de vista... Sí, exacto. Yo te lié un poco en esa. Que lo digo como positivo, ¿eh? Es decir, que tú vas a ser tu propio jefe, tú te vas a autogestionar y vas a decir, oye, mira, un 20% de mi tiempo lo dedico a hacer un podcast, un 30% trabajo para IED y otro 40% hago no sé qué, o me dedico a jugar al golf o a pasear. Quiero decir, cada vez creo que vamos a gestionar más nuestra vida profesional y eso de trabajar full time para una única compañía cada vez va a ir a menos, estoy convencido. Sí, yo creo que esto lo detectamos también, a mí mi experiencia un poco en IED, la gente lo que le atrae es el proyecto. O sea, creo que es la gran palanca en estos momentos. Yo voy a estar aquí trabajando en este proyecto que puede durar 1 mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 5 años o 10 años. Y que puedo simultanearlo con proyectos más pequeños o con otro grande o no, tal, pero lo que nos interesa es el proyecto. El reto. Sí, eso es. Sí. Oye, pues qué interesante. Muchísimas gracias, Josian y Alex. Muchas gracias por vuestro tiempo. Hombre, faltaría más. Nada, encantados. Y también por vuestro punto de vista, qué interesante. Lo dejamos aquí, aunque podríamos alargarnos horas y horas, pero haremos otro podcast, no os preocupéis, porque hay todo tipo de relaciones en el ámbito laboral y profundizaremos más adelante un poquito más sobre ellas. Porque a veces, la verdad es que estamos un poco perdidos en el ámbito laboral, eso hay que reconocerlo. Bueno, y me quedo con que hay que ser buenas personas, aunque no lleguemos a nada, pero por lo menos, pues mira, dormimos con la conciencia tranquila. Y bueno, pues oye, quién sabe, que igual alguien valora nuestro trabajo y nos propone un reto, como dices, ¿no, Alex? En fin, mucho ánimo y hasta el próximo podcast, amigas, que ya os adelanto, no os va a dejar indiferentes. Ya sabéis que podéis escribirme y que os respondo siempre. Un beso muy fuerte. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gracias por haber escuchado el podcast de Conchín. Ha sido un auténtico placer haber compartido este ratito con todas vosotras. Por cierto, gracias también a Jorge Vega, que está en la parte técnica y que sin él no hubiera podido haber hecho este podcast. Podéis visitar su web en ocavideo.es.